La vida de Calígula, uno de los emperadores más infames de la historia romana, es rica en detalles, controversias y relatos que han cautivado a historiadores y al público en general por igual. Vamos a explorar su vida en varios capítulos, tratando de apegarnos a los hechos históricos y proporcionando contexto adicional para comprender mejor su reinado y su legado. Orígenes y juventud. Nacido en el seno de la prominencia y la tragedia, Gaius Iulius Caesar Augustus Germanicus, quien el mundo conocería como Calígula, vio su primera luz bajo el cielo de Antium, Italia, un 31 de agosto del año 12 después de Cristo. Su cuna estaba adornada con los laureles y las sombras de una familia inmersa en el poder y la política del Imperio Romano. Era el tercer vástago de Germanicus, un general de renombrada valentía y éxito, y Agripina la Mayor, directa descendiente de Augusto, el fundador del imperio. La infancia de Calígula se desenvolvió bajo el constante escrutinio público y la expectativa por su linaje imperial, dotándolo de una temprana familiaridad con las dinámicas de poder y la veneración militar, aspectos que cristalizarían en su futura ascensión. El apelativo de Calígula, que evoca imágenes de un joven en botas militares miniatura, le fue otorgado no como un simple mote infantil, sino como un testamento viviente de su precoz inmersión en la vida castrense, acompañando a su padre en campañas que lo marcarían con el estigma del soldado desde su más tierna edad. Esta conexión temprana con el ejército y el afecto que los legionarios profesaban hacia su familia no serían meras anécdotas de su juventud, sino piedras angulares en el cimiento de su poder futuro. Sin embargo, el brillo de su estirpe no tardaría en verse ensombrecido por la tragedia y la intriga. La muerte prematura de Germanicus, envuelta en el misterio y sospechas de envenenamiento, sumiría al joven Calígula en un torbellino de conspiraciones y desconfianzas que marcarían el tenor de su vida. A la sombra de la muerte de su padre, se encontró navegando las turbulentas aguas de la política imperial, observado de cerca por el emperador Tiberio, quien veía en él tanto la promesa de continuidad dinástica como el fantasma de una potencial amenaza. En este caldo de cultivo de sospechas y ambiciones, Calígula crecería, forjando su carácter y su destino, entre el amor de un pueblo que veía en él la esperanza de un futuro glorioso, y el recelo de aquellos que en las altas esferas temían su ascenso. Ascenso al poder. En el turbulento año 37 después de Cristo, el destino de Roma tomaría un giro dramático con la muerte del emperador Tiberio, un evento que marcó el fin de una era, teñida por la sombra de la desconfianza y la represión. En este vacío de poder, emergió una figura que prometía restaurar el brillo y la grandeza perdida de Roma, Gaius Iulius Caesar Augustus Germanicus, conocido cariñosamente y con esperanza como Calígula. Su proclamación como emperador por la leal guardia pretoriana no fue solo un acto formal de sucesión. Representó con acento agudo el despertar de un profundo anhelo popular por un cambio, por una renovación del espíritu y las instituciones romanas. El pueblo de Roma, cansado de los oscuros días bajo el yugo de Tiberio, recibió a Calígula con brazos abiertos, depositando en él sus esperanzas de una era de justicia, prosperidad y libertad. Calígula, consciente de estas expectativas, no tardó en tomar medidas que parecían confirmar su compromiso con un nuevo amanecer para el imperio. Anunció reformas políticas ambiciosas que apuntaban a corregir las injusticias del pasado. Prometió restablecer las elecciones, dando voz a aquellos que habían sido silenciados por la mano dura de Tiberio, y delineó una visión de gobierno que ponía el bienestar de los ciudadanos por encima de la arbitrariedad y el capricho. Este inicio prometedor de su reinado fue recibido con un renovado optimismo, con la ciudadanía romana esperanzada en que, finalmente, el ciclo de despotismo y tiranía había llegado a su fin, y que bajo Calígula, Roma no solo recuperaría su antigua gloria, sino que también trazaría un camino hacia una justicia y prosperidad sin precedentes. Este periodo inicial de benevolencia y reformas sugería que Calígula no solo heredaba el trono imperial, sino también el espíritu reformista y la visión de un futuro mejor para su pueblo. Reinado y excentricidades. El comienzo del reinado de Calígula, colmado de promesas y esperanzas, pronto daría paso a una saga de extravagancias y decisiones que harían tambalear los cimientos mismos del Imperio Romano. En los últimos meses del año 37 después de Cristo, una misteriosa y grave enfermedad se abatió sobre él, marcando un antes y un después en su forma de gobernar. A su regreso,
La transformación era palpable. El joven emperador, una vez visto como el portador de una nueva era de prosperidad y equidad, comenzó a desvelar un comportamiento que bordeaba lo despótico y lo divino. Calígula, aferrándose a una autopercepción inflada hasta lo divino, demandaba veneración como a un dios entre mortales, un cambio que desconcertó y alienó a muchos. Su ambición se plasmó en proyectos arquitectónicos de una magnificencia sin precedentes, que, si bien reflejaban una grandeza visual, pronto drenaron las ya mermadas arcas del Estado, desatando una ola de descontento entre aquellos que veían cómo los fondos públicos se evaporaban en caprichos regios. La extravagancia de Calígula no conocía límites, desde festines que desafiaban toda modestia, hasta edificaciones que buscaban eternizar su gloria. A ellos se sumaban comportamientos erráticos, que sembraban la inquietud en la aristocracia y el Senado, quienes veían cómo el tejido de la tradición y el orden romano se deshilachaba ante los caprichos imperiales. Entre las anécdotas que más han perdurado a lo largo de los siglos, se encuentra la supuesta designación de su caballo Incitatus como cónsul, un acto que, de ser cierto, hubiera representado no solo un desprecio por las instituciones republicanas de Roma, sino también un desvarío que traspasaba los límites de lo razonable. Sin embargo, esta y otras historias similares han sido objeto de debate entre historiadores, quienes sugieren que tales relatos podrían ser exageraciones, o incluso fabricaciones de opositores y cronistas hostiles, destinados a manchar su memoria. A pesar de ello, estas narrativas han contribuido a forjar la imagen de un Calígula, cuyo reinado estaría irremediablemente marcado por la extravagancia, el despotismo, y un alejamiento cada vez mayor de la realidad y las necesidades de su imperio. Conspiraciones y caída. A medida que el reinado de Calígula avanzaba, la distancia entre el emperador y aquellos que una vez lo apoyaron, se ensanchaba con cada acto de extravagancia y cada muestra de crueldad. Sus primeros defensores, desilusionados y cada vez más preocupados, comenzaron a distanciarse, ante el desdén con el que trataba las instituciones romanas más veneradas, como el Senado, y su negligencia frente a los pilares que sostenían al imperio sus necesidades militares y económicas. Esta alienación no se limitaba a los corredores del poder, sino que se extendía por las vastas provincias del imperio, donde el descontento fermentaba en silencio. El año 41 después de Cristo se convertiría en el telón de fondo de un desenlace dramático para esta trágica obra imperial. En los subterráneos del poder, lejos de la vista pública, se urdió una conspiración meticulosa, nacida de la desesperación y el anhelo de cambio. Los oficiales de la Guardia Pretoriana, aquellos que en teoría debían ser los más leales protectores del emperador, se convirtieron en los arquitectos de su caída. Atravesado por la traición, Calígula fue asesinado en un acto que buscaba no solo poner fin a su vida, sino también a un reinado que, en tan solo 4 años, había oscilado entre la esperanza inicial y el caos final. Este acto violento, perpetrado en los oscuros pasadizos que conducían al Teatro de Palatino, no fue solo el epílogo de la vida de Calígula, marcó el fin de un capítulo turbulento en la historia de Roma, cerrando con su muerte las puertas a un reinado que, pese a su brevedad, dejaría una huella imborrable en el tiempo. La ironía de su asesinato, a manos de quienes debían garantizar su seguridad, reflejaba el profundo desgarro entre el emperador y el Estado, una brecha que Calígula, con sus acciones y omisiones, solo había logrado ensanchar. Su partida no solo significaba el fin de su dominio, sino que también abría la puerta a la incertidumbre sobre el futuro de un imperio que se encontraba en un momento crítico, a la deriva entre las turbulentas aguas de la historia. Epílogo, legado. La sombra que Calígula ha proyectado a través de la historia es tan profunda como compleja, una mezcla de leyenda y realidad que ha persistido mucho más allá de su reinado de 4 años, convirtiéndolo en un emblema eterno de los peligros inherentes al despotismo y la concentración del poder. A pesar de las iniciativas de su sucesor, Claudio, por navegar el imperio hacia aguas más tranquilas, restaurando la estabilidad y el orden, después de los tumultuosos tiempos de Calígula, la memoria de este último persiste, teñida por el oscuro tinte de sus excesos y su tiranía. La historia de Calígula se ha convertido en un poderoso recordatorio, casi un cuento moral, sobre los riesgos de un poder sin frenos, entregado a las manos de quien, en su momento, fue percibido no solo como un gobernante errático, sino como un tirano alejado de la razón. Sin embargo, este epílogo no busca simplemente perpetuar la imagen de Calígula como un monstruo de la historia,
sino invitar a una reflexión más matizada sobre su legado. La narrativa histórica, rica en sus matices de gris, sugiere que la reputación de Calígula, marcada por relatos de depravación y locura, también puede haber sido víctima de la manipulación política y la propaganda. Muchas de las historias que pintan a Calígula en los tonos más oscuros de la tiranía podrían haber sido exageradas o incluso fabricadas por aquellos que se encontraban en oposición a él o que buscaron, en su caída, legitimar su propio ascenso al poder. Este reconocimiento no busca exonerar a Calígula de sus acciones, sino más bien recordar que la complejidad de su personaje y reinado merece una exploración más profunda y matizada, libre de los prejuicios que a menudo tiñen la lente a través de la cual observamos el pasado. En este sentido, Calígula no solo es recordado por los excesos atribuidos a su gobierno, sino también como una figura que invita a cuestionar y reconsiderar cómo la historia es contada, quién tiene el poder de narrarla y cómo los legados son construidos y deconstruidos a lo largo de las eras.